Hola, Dios te bendiga. Es para mí un honor y un privilegio estar contigo en esta tarde, en esta mañana, en la hora que tú lo estés viendo, aquí con mi amigo Joelito de atrás de cámara. Y estamos en este hermoso parque espectacular. Es un parque realmente donde se puede venir a meditar, a leer la palabra de Dios o a dar un mensaje como el que ahorita vamos a compartir contigo. Tú no sé si te has dado cuenta que a veces en las reuniones que hacemos como cristianos, como hijos de Dios, después del culto o en la cafetería de la iglesia o en una casa, nos ponemos a discutir acerca de temas como la vestimenta, como aspectos de cultura, como aspectos religiosos. Y a veces entramos en contiendas si se aplaude o no se aplaude en el culto, si se danza o no se danza en el culto, o a veces venimos y nosotros sobredimensionamos una santidad que queremos imponerle a los jóvenes de la iglesia, una santidad que ni siquiera nosotros podemos sobrellevar, pero queremos que los jóvenes la lleven, queremos que las parejas lo lleven, queremos que todo el mundo lleve una hiper mega santidad que ni tú mismo puedes controlar ni manejar. Y entonces creamos lo que se llaman leyes. Nosotros mismos nos volvemos lo que se le llama legalistas. Y empezamos a medir la espiritualidad a los reglamentos que seguimos. Regimos nuestro amor a Dios a los lineamientos, a las reglas y a los conceptos que nosotros tenemos como para agradar a Dios, cómo agradar a Dios. Y tú no estás lejos de lo que le pasó a Pablo y a Pedro. En el libro de Hechos, capítulo 15, el título es El Concilio de Jerusalén. En este Concilio de Jerusalén se trató de que había una discordia entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, donde ambos apóstoles, siervos de Dios los dos, hijos de Dios los dos, teólogos los dos, estaban discutiendo acerca de las cosas que para Pedro significaban santidad. Pedro ponía la santidad marcándola bajo el filtro de los mandamientos, de las leyes. Y entonces cuando los gentiles se convertían al Señor, lo que hacía Pedro era mandarlos a circuncidar, mandarlos a guardar la ley de Moisés, los mandaba a cumplir una serie de requisitos para que así pudiesen ser parte del grupo de creyentes, parte del grupo de cristianos. Y así nos pasa muchas veces en las iglesias. Nosotros vemos a alguien que se acaba de convertir al Señor y lo que empezamos a hacer con estas personas es ponerle reglas, ponerle lineamientos, que si no haces esto, entonces no eres un cristiano. Si no haces aquello, entonces no eres un cristiano. Tienes que hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y todo el abecedario, para que entonces sea un verdadero hijo de Dios. Sin embargo, Pablo discrepaba con Pedro en este tema. Pablo era un precursor de la gracia, porque recuérdate que Pablo venía de ser un fariseo de fariseos. Pablo venía de haber sido criado a los pies de Gamaliel. Pablo, antes Saulo, venía de perseguir a la iglesia de Cristo porque predicaban la gracia. Porque si algo detestaba Pablo, antes Saulo, era ver que los cristianos se movían en libertad. Porque la Escritura dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y entonces, ¿qué ocurría? Pablo, antes Saulo, se indignaba de ver tan libres a los cristianos que eran amados por Dios, bendecidos por Dios, y no seguían los más de 1500 mandamientos que Pablo sí seguía. Pablo se enfurecía al ver a los cristianos disfrutando la gracia. Y entonces los perseguía. Porque él no podía entender cómo era que la gente podía ser salvo por gracia. Cuando él trataba de ser salvo obedeciendo una serie de mandamientos, una serie de requisitos, una serie de estatutos y decretos. O sea, Pablo tenía que ser muy celoso de la ley
para poder alcanzar la salvación. Sin embargo, cuando Pablo se convierte al Evangelio, cuando Jesucristo se le presenta camino a Damasco, él entendió el mensaje de la gracia y se le transformó la mente. Y ahora, en vez de hablar acerca de las leyes, decretos, estatutos y mandamientos para alcanzar salvación, Pablo se enfocó a decir que el justo por la fe vivirá. Pablo se enfocó a decir que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Pablo empezó a entender la gracia, que era un regalo inmerecido para con nosotros. Pablo entendió que no necesitábamos cumplir y obedecer toda la ley para alcanzar salvación. Pablo entendió que solamente era el hecho de creer en Jesucristo. Acuérdate cuando estaba el carcelero de Filipos en ese lugar carcelario, y les pregunta el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas: varones hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué respuesta le dio Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si te das cuenta, Pablo no le dijo: obedece la ley de Moisés, circuncídate, guarda el sábado, come pan sin levadura, obedece las fiestas. No, para nada. Pablo ni siquiera le menciona a Moisés. Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el libro de Romanos encontramos que Pablo dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y lo confiesas con tu boca, entonces serás verdaderamente salvo. Porque Pablo dijo: cerca de ti está la palabra en tu boca, cerca de ti, en tu boca está la palabra de salvación. Ya no es obedecer una serie de rituales o requisitos para poder alcanzar cierta salvación, porque entonces ahí es la carne, ahí es el esfuerzo humano, y no es por obras, dijo Pablo, sino que es un don de Dios, es un regalo. La salvación es un regalo. La salvación no se compra, mis amados. Entonces muchas veces pensamos que si nosotros hacemos esto o aquello, vamos a ser salvos. Mis amigos, solo en Jesús hay salvación. Solo el sacrificio de Jesús nos ofrece esa salvación. Entonces, hermano Rafa, usted dice entonces que no tenemos que obedecer ningún mandamiento, solo creer en Jesucristo y ser salvos. Usted no me entendió bien. Nosotros no vamos a obedecer los mandamientos para alcanzar salvación. Nosotros vamos a obedecer los mandamientos porque somos salvos, en gratitud por esa salvación regalada e inmerecida en la cruz de Calvario. Pero ser salvo por obedecer la ley, jamás. Tú puedes obedecer toda la ley sin aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que derechito al infierno te vas. Porque no es la ley la que te salva, es el sacrificio, la obra redentora en la cruz de Calvario la que te salva. Entonces es el hecho de creer en Jesucristo, no es el hecho de creer en la ley, sino creer en Jesucristo. Entonces, esa disputa hubo entre Pedro y Pablo, que esa discordia hay hoy por hoy también entre misiones y denominaciones y religiones. Nos hablan de que tenemos que obedecer ciertos patrones, ciertas conductas. Y Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, dice en el verso 2. Porque Pablo no quería que circuncidaran a los gentiles, pero Pedro estaba: que hay que circuncidarlos, que tienen que guardar la ley de Moisés, si no, no pueden ser parte de la iglesia. Entonces, en el verso 2, vemos que Pablo y Silas estaban en desacuerdo. Y Bernabé, perdón. Y entonces decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos otros creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia entonces envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia, en Samaria, para visitar a los creyentes, y les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían al Señor.
Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, y Pablo y Bernabé les dieron la bienvenida, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta, óigase bien, secta, a la secta de los fariseos, se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés, dijeron los religiosos. Un religioso nunca va a estar contento. Un religioso siempre va a tener cara de amargado, cara de resentido social. Siempre va a andar con los cachetes caídos y siempre le va a encontrar un pelo a la sopa. Un religioso es un amargado que no está disfrutando la salvación. Un religioso es el hijo del padre que tuvo al hijo pródigo, el hermano, el que se quedó en casa. No el que se fue, sino el que se quedó en casa. El que se quedó en casa no se alegró cuando regresó el hermano. Se amargó. Ese era religioso. Muchos religiosos no se alegran cuando ven a alguien restaurado, a alguien que está levantado de nuevo, sino que le buscan el pelo en la sopa. Ah, pero tal cosa. Ah, pero no hace esto. Ah, pero mira, tiene tatuaje. Ah, pero mira, tiene el pelo largo. Ah, pero mira cómo se viste. Ah, pero. Y todo le encuentra el pero. Los religiosos hasta en Jesús le encontraron un diablo. Le dijeron: tú por Belcebú echas fuera a los demonios, cuando Jesús estaba echando fuera demonios. Entonces el religioso siempre encuentra diablo en todo. Mejor se deberían casar con el diablo de una vez. Y si algo detesta a Dios es la religiosidad. Eso lo detesta a Dios, porque la religión es el peor estorbo de la gracia. La religiosidad es el peor estorbo para que la gente sea salva de verdad. Entonces Pablo y Bernabé se opusieron a estas exigencias que estaban haciendo los discípulos con los gentiles. Y entonces dice: así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia de creer y creer en Jesucristo. Verso 8. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles a darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Aquí Pedro está haciendo referencia a la experiencia que tuvo con Cornelio. Cuando Pedro tuvo una visión que vio animales inmundos caer del cielo en un lienzo y que Dios le dijo: mata y come. Y Pedro le dice: Señor, ninguna cosa inmunda he comido. Y Dios le vuelve a decir: mata y come, porque lo que yo he santificado no le llames inmundo, refiriéndose a los gentiles. Luego llegan a traerlo de parte de Cornelio, porque un ángel le habló a Cornelio que fuera a traer a Pedro. Pedro llega donde Cornelio y hablando acerca de Jesucristo estaba, cuando de repente cayó el Espíritu Santo donde estaban reunidos y comenzaron a hablar en lenguas angélicas, todos los que estaban ahí, sin haber sido bautizados, sin ni siquiera haber hecho la oración de fe, sin ni siquiera haber ido 3 meses al curso de bautismos, sin ni siquiera haber pasado por los protocolos religiosos que les imponemos en las congregaciones. El Espíritu Santo descendió de un solo. Y esa es la gracia, porque las cosas de Dios ahora son por gracia, no son compradas. Y entonces dice Pedro: y no hizo ninguna distinción entre ellos, nosotros los apóstoles quienes seguimos todas las cosas, y ellos que estaban empezando, por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían al Dios y al ponerle carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados pudimos llevar? Mira, nosotros mismos no podemos llevar esas cosas y se las queremos imponer al nuevo convertido. Y esas cosas no están bien. Tenemos que disfrutar el cristianismo. El cristianismo es gracia. Mira, dice la Escritura que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero y por eso nosotros le amamos a Él. El hijo pródigo se estaba acercando a la casa del padre cuando el padre corrió hacia él y se le prendió del cuello, lo besa y lo manda a bañar y a ponerle ropa nuevas, calzado nuevo, anillo de oro. Esa es la gracia.
El padre del hijo pródigo no lo puso primero a hacer todo lo que hacían los jornaleros para ver si merecía ser bañado, para ver si merecía ser vestido con nuevas vestiduras, para ver si merecía que se le hiciese una fiesta. No, el padre se lo hizo de un solo. Porque la mayor disciplina que el hijo pródigo tuvo fue haber comido entre los marranos. O sea, ya cuando uno viene del mundo y uno ya viene todo golpeado, uno ya viene herido, uno ya viene todo lastimado. Uno ya no quiere saber nada del mundo. Por eso se acercó uno a la iglesia. Por eso se acercó uno a Dios. Porque uno ya llevó todos esos golpes. Y encima los religiosos quieren ponerle otra disciplina dentro de la iglesia. Después de que ya viene todo masacrado del mundo. No, señores, así no es la cosa. Ese no es el evangelio. Eso es legalismo, eso es religiosidad. Eso es satánico. Satánico, tan satánico como Satanás. Eso no es de Dios. Entonces el verso 12 dice, todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso en pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuánto Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar entre ellos para sí mismo un pueblo. Y luego dice el 15. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas dijeron, como está escrito. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, y reconstruiré las ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos, el Señor ha declarado. Esta es otra cosa, porque el espíritu de religiosidad, como están buscando cada vez ser más santos, más puros, más dignos, ahora se meten a estudiar hebreo. Se meten a estudiar clases de hebreo, de judaísmo, y ya se empiezan a dejar las patillas y la barba, y se ponen aquí el sombrerito, y empiezan a vestirse como los judíos, y ahora ya no se llaman Rafa como yo, ¿verdad? Sino Ben Rafa, y empiezan a buscar todas sus raíces hebreas, a ver de dónde vienen, y entonces así se sienten más espirituales, se sienten más dignos, se sienten más, no sé cómo, o sea, ya bromeamos. Eso no es la gracia, eso es religión. Y entonces creen que, o sea, ahora ya Jesús, ya no hay que decirle Jesús, sino Yeshua. Y ya no es Jesús, sino Yeshua, o Yeshua. Y, ay, Dios mío. Por eso Dios es Dios hasta de los gentiles. En español Jesús se dice Jesús. Yeshua se dice Jesús en español. En inglés se dice Jesus. En ruso se dice Isus. Cuando a mí me liberaron, porque yo estuve bien endemoniado, les cuento, bien endemoniado, súper endemoniado. Y cuando decían en español, sal fuera en el nombre de Jesús, yo sentía como los demonios se retorcían y sentían el poder de Dios y se fueron. Y después Dios me usó para liberar gente también. Y cuando yo expulsaba a los demonios, era en el nombre de Jesús. No Yeshua, sino Jesús, porque vivo en Guatemala, en ese tiempo, vivía en Guatemala, en Hispanoamérica, donde se habla español. Entonces, si Dios me hubiera puesto en Israel, pues obviamente ahí hubiera dicho en el nombre de Yeshua. Pero como nací en Guatemala, en el nombre de Jesús. Si hubiera nacido gringo, in the name of Jesus. Si hubiera nacido en Rusia, y me Isusa. O sea, dependiendo de dónde naciste. ¿Verdad? A mí en Rusia me decían Rafusha. Rafusha. Es mi nombre en ruso. Entonces, por favor, no busques ser más santo con tus propias fuerzas. Tú ya eres santificado por la gracia de Dios. Dios ya te lavó. Lo que hizo el padre con el hijo pródigo, lo vistió, lo bañó, le puso calzado nuevo, vestido nuevo, anillo. O sea, lo volvió a reivindicar. Una santidad gratuita. O sea, tú no tienes que comprarla. Solo disfruta tu santidad en Cristo Jesús, en la gracia. Y dice el verso 19. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. No tenemos que ponerle más leyes y reglamentos a los gentiles que vienen a Jesucristo convertidos. Al contrario, dice el verso 20, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan únicamente de comer los alimentos sacrificados a los ídolos y de la inmoralidad y de comer carnes de animales estrangulados. Pues esas leyes de Moisés
se han predicado todos los días sin descanso en las sinagogas judías en cada ciudad durante muchas generaciones. Pero la gracia, la obra redentora de Jesucristo, es lo que se necesita predicar ahora. Entonces, termino con esto. Jesucristo obedeció toda la ley, sí. Y Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso es correcto. Porque Jesús tuvo que obedecer toda la ley, de A a la Z, de P a Pa, para que por la obediencia de Jesús, de un solo hombre, tú y yo alcanzáramos salvación. Porque así como Adán, por un solo pecado de Adán, la desobediencia de Adán, todos fuimos declarados pecadores. Ahora, por la obediencia del postrer Adán, Jesús, todos seamos declarados justos. En el pecado de Adán, todos, aún los justos, fueron declarados pecadores. Pero en la obediencia de Jesús, en la justicia de Jesús, aún los pecadores son llamados justos. Por eso dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios, es un regalo. Así que disfruta la salvación. Jesús cargó el infierno en su cuerpo. Jesús cargó toda la ira de Dios en sí mismo, para que tú y yo fuésemos salvos y disfrutemos de la gracia divina del Creador. Así que de este lado tenemos un puente. Jesús es ese puente que nos conecta entre Dios, Padre, y el ser humano. El único puente que vamos a usar los humanos para llegar de ahí a donde está nuestro Padre Celestial se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Es la obra redentora en la cruz del Calvario. Así que no te olvides. Y hoy sí termino con esto. Estaban todos los pastores reunidos en el cielo y estaban platicando de cómo fueron salvos. Y uno decía, yo porque ayuné mucho. Otro decía, yo porque me aprendí la Biblia entera. Otro decía, yo porque gané miles de almas. Otro decía, yo porque hacía vigilias y ayunos. Y cada uno venía diciendo por qué fueron salvos. Y en eso Jesús se acerca con ellos y les dice, por eso es que ustedes fueron salvos. Sí, Señor, por eso fuimos salvos. Entonces, ¿qué significa esto? Y le empieza a enseñar las marcas de las manos. ¿Qué significa esto? Y le enseña la llaga en su costado. ¿Qué significa esto? Y le enseña las llagas de sus pies. Y Jesús les dice a todos estos pastores, no se olviden que fue por lo que yo hice en la cruz del Calvario que ustedes hoy están aquí. Mis amigos, si aún no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Hoy sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y me has dado salvación y vida eterna a través de esa sangre derramada. Te entrego mi vida, te hago mi Señor y mi Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En tu nombre, amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te invito a que busques una iglesia donde enseñen la palabra y donde adoren el nombre de Jesús. Te invitamos cordialmente a que te congregues con nosotros en la iglesia de Esmirna. Estamos en la Alvarado y Vernon, en las 533 West Vernon Avenue de California. Que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja y te prospere. Bendiciones.